Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos. La lección de la escuela sabática. Un saludo a todas las personas que junto con nosotros repasan la lección de escuela sabática. Así que voy a pedirle a mi compañero John un saludito y que tenga la oración rápido para iniciar. Buenos queridos hermanos, aquí estamos nuevamente en este canal para estudiar otra vez la lección de este trimestre que acaba de comenzar. Así que inclinemos nuestros ojos. Santo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Padre Santo, por una oportunidad más para estudiar tu palabra. Son temas que ya lo hemos discutido en la lección varias veces, pero nos toca otra vez hablar del tema. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, John, y el título es La caída. Wow. Cuando yo analizo ese título, La caída, ¿cuántas veces no nos hemos caído nosotros? Y estoy hablando literal, ¿verdad? Tú has tropezado y te has caído, John. Yo he caído un montón de veces. Me he caído de árboles, me he caído de ventanas. ¿Tú te has caído alguna vez, John? Muchísimas veces. Así que también en este caso es la caída, pero la caída, ¿verdad? De Adán y Eva. ¿Qué nos puedes decir de ese título, John? Pues aquí se está refiriendo a la caída, pero la caída espiritual. Hay un versículo en la Biblia que dice, si 7 veces te caes, 7 veces levántate y sigue caminando. O sea, la caída es espiritual. Bien. Y John, nos puedes leer, ¿verdad? Bueno, tenemos la caída, la estrategia de la serpiente, la reacción de Eva y cuál fue la reacción de Dios. Y Bien, también vamos a tocar el otro punto que son la maldición y la promesa y la muerte y la esperanza. bien, vamos entonces a la parte del sábado, ¿verdad? Dice el versículo para memorizar, y pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Así que vemos que ya aquí, cuando tú lees este versículo, John, ahí está el plan de salvación. O sea, cuando el hombre cayó, ahí Dios le dijo, le profetizó el plan de salvación. ¿Qué nos demuestra esto? Que Dios tenía un plan B. El A era que el hombre no cayera, pero si caía, había un plan B. Y era que Cristo iba a venir, ¿verdad? A pisarle la cabeza en la cruz del Calvario al enemigo, derrotándolo, ¿verdad? En la cruz. Y dice pues, la serpiente te va a herir en el calcañar, o sea, bueno, va a permitir que Dios, su Hijo, fuera crucificado, ¿verdad? Esa era la mordedura del calcañar, pero cuando no lo muerden ahí, no hace nada. Pero cuando a ti una serpiente le aplastan la cabeza, eso es mortal. Eso es mortal. Así que vemos, ¿verdad? El plan de salvación ahí. Y una de las cosas que Dios le dice al hombre es que podía comer de qué, John. ¿Qué tú nos puedes decir? ¿Podía comer de qué? Bueno, él hizo, imagínate tú, Edwin, él hizo el jardín del Edén y allí habían de todas las variedades de fruta que tú puedes conocer, diferentes variedades de naranja, de limones, de china, manzana, pera, de todo lo que tú te puedes imaginar, incluyendo las legumbres, incluyendo los granos, todo era para comer. Pero él dejó una cosa reservada para él, para Dios, y era el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Y ese título me llama la atención. El árbol de la ciencia. Vemos, ¿verdad? Que yo lo he dicho en otras lecciones y se lo comenté a John Morales ahorita, antes de la lección. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Que para el ser humano había una cosa en la creación que no era buena, que el mismo Dios lo dijo, y era que no estuviera solo. No es bueno que el hombre esté solo. Eso lo dijo Dios. Así que todo era bueno hasta que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así que le voy a hacer ayuda idónea. Pero también había otra cosa que estudiando ahora la lección me di cuenta que no era bueno tampoco para el ser humano. ¿Y qué es lo que otra cosa que no era bueno? Comer del árbol del bien y del mal. Y como estábamos hablando, ¿verdad, hermano John y yo? No significa que Dios había creado algo imperfecto. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que para el ser humano habían dos cosas que no eran buenas. Una, que no estuviera solo. Y otra, que desobedecieran y comieran, ¿verdad? Del árbol del bien y del mal. Así que vemos, ¿verdad? Que tanto árbol que había allí. Y Dios le había dicho, solamente de uno no pueden comer. ¿Y qué hizo el ser humano? Lamentablemente cayó desobedeciendo a Dios. Así que vemos, ¿verdad? Que el ser humano, siendo un ser perfecto, cae. Y eso me lleva a pensar, John, eran personas que hablaban con Dios cara a cara. Eran seres humanos perfectos. Nosotros no hablamos cara a cara con Dios. Nosotros no somos perfectos. Y esa gente cayó. El enemigo los hizo caer. ¿Cuán expuestos estamos nosotros también a caer? Que a veces yo escucho personas como retando al enemigo. Mire, o sea, usted ponga a Dios de frente. No se ponga a darse cantazos con el enemigo usted solo. Porque va a pasar que te vas a quedar como el llanero solitario, solo. Ponga a Cristo de frente. Ese es el verdadero ayudador del ser humano. ¿Sabes? Cuando venga la prueba, cuando venga todo, ponga a Cristo de frente. No se meta usted a hacerse el guapetón. Yo puedo solo. No. Con Dios todo, sin Dios nada. John, ¿quieres decir algo ahí? Pues exactamente lo que tú estás diciendo, porque esta lucha no es contra sangre ni carne, esta lucha es contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad de las tinieblas. ¿Qué puede ser un pobre ser humano contra tal hueste maligna? No podemos hacer nada. El diablo tiene el poder de destruirnos. Vemos el ejemplo de Job. Cuando Dios le dice, vete a con Job lo que quiera, pero no toque su vida. ¿Y acaso no cogió una sarna que le jodeaba el cuerpo entero desde la planta del pie hasta la corona de la cabeza? ¿Cuánto no sufrió Job? Entonces, Satanás tiene mucho poder e influencia para dejotar al ser humano, pero hay alguien más poderoso que él. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros lo ponemos de frente, como tú lo estás diciendo, el diablo no va a poder tocarnos. Pero si nosotros vamos, como tú estabas diciendo, a darnos cantazos con el enemigo, olvídate que lo vamos a tener todo de perder. Vamos entonces a la parte del domingo, la serpiente. Y vemos aquí, ¿verdad? Que dice que el texto comienza con la serpiente. La síntesis de la frase sugiere énfasis en la palabra serpiente. Es la primera palabra de la oración. Además, la serpiente tiene el artículo definido, lo que indica que se trata de una figura conocida, como si el lector ya supiera quién es. La realidad de este ser se confirma así desde la primera palabra del capítulo. El ser humano no era que desconocía, ¿verdad? De la serpiente, inclusive. Dice que de los animales, la serpiente era la más astuta, John. O sea, entonces, cuando Dios la maldice, dice, te vas a arrastrar y vas a comer del polvo. ¿Qué nos indica eso? Que antes no se arrastraba. Dice algunas, ¿verdad?, literaturas que yo he leído,
que se decía que era el animal más lindo por sus colores y hasta podría ser que volaba también. Por eso tú ves que ponen el dragón, ¿verdad? La serpiente antigua y con alas y todo eso. Pero viene de allí. Y dice que en Génesis 3:1 dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios os dijo que no comieras de ningún árbol del jardín? Mira, Eva, Dios le había dicho, ¿verdad?, que no se separaran, pero en ese momento ella se separó. Y mira esto, qué interesante, el enemigo que tiene poder, no más que Dios, pero tiene poder porque Dios se lo limita. Mira, tiene el poder de convertirse en animales. Entonces, ¿qué pasa? El animal más astuto, el animal más bello, lo utilizó para, mire cómo él lo hizo. Él fue donde estaba el árbol del bien y del mal. Desde ahí. Y la llama de ahí. Entonces, eso nos indica, ¿verdad?, que el enemigo trabaja de esa manera. Él trata de seducirte, de llamarte, ¿verdad?, hacia el pecado. ¿Y qué hizo Eva? Eva podía mirar y irse rápido y no había pecado. Pero ¿qué pasó? Fue allá y comenzó a entablar una conversación con el enemigo, con la serpiente. Mira, y eso tú lo ves cuando Cristo, el enemigo, se transforma, ¿verdad?, en ángel de luz. ¿Qué hace? Empieza a citar la palabra, el enemigo, y Cristo se pone a discutir con él. No, siempre, ¿qué hizo? Con un escrito está, John. Así que, así, cuando ocurra eso con nosotros, que el enemigo venga de frente a atacarlo, debemos agarrar la espada, que es la Biblia, y decir, ¿verdad?, con un escrito está, apártate de mí, ¿quién? Satanás. Y puede venir disfrazado de muchas cosas, John. Y siempre que viene disfrazado de algo que a ti te atrae, que a ti te gusta. Así que no va a venir con algo que a ti no te guste, porque él te estudia y te da vuelta y ve, esto es lo que le gusta a Edwin, esto es lo que le gusta a John, por ahí es que yo lo voy a atacar. Él no te va a atacar de una manera que tú estés bien en la fe, que sepa que ahí pues no va a hacer nada. Él va a buscar tu debilidad. John, ¿nos puedes decir algo de ahí? Bueno, hablando del tema de la serpiente y volviendo atrás con lo de Eva, pues mira, Dios le había dado una orden a Eva de que no se separara nunca de su marido. ¿Qué fue lo que sucedió ese día? Nosotros no lo sabemos, pero nos podemos imaginar que a lo mejor Adán se quedó dormido, ella cogió y tuvo una inquietud y se fue sola a caminar por el jardín del Edén. Y allí ella se encuentra con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el enemigo sabía que ella era más débil que el hombre, porque la mujer fue tomada de la costilla del hombre. Entonces, ahí fue donde Satanás entabla una conversación. Pero mira, Edwin, en la forma que él comienza a formar la conversación. Él le pregunta, ¿con que Dios te ha dicho que no comas de todos los árboles del huerto? Mira, le está diciéndole una cosa que Dios no dijo y que Eva lo sabe que Dios no lo ha dicho, pero para poder entablar la conversación le hace una pregunta fatula. Y ella, para defender a Dios, no, Dios no ha dicho eso. Dios ha dicho que del árbol que está en medio del huerto no coma ni lo toque, porque del día que de él coma voy a morir. Pero Eva, queriendo defender a Dios, no se da cuenta de que ya está conversando con el enemigo y eso es lo que él quería, entablar una conversación. Al ella responder, hay una conversación. Entonces él se va más profundo. Él se va más profundo todavía, le dice con que Dios sabe que
del día que tú comas de este árbol se van a abrir tus ojos y tú vas a ser como Él, conociendo el bien y conociendo el mal. Pero ella no conocía lo que era el mal. Entonces ella cogió una curiosidad. Bueno, yo conozco el bien, pero el mal yo no lo conozco. Y yo voy a ser como Dios y voy a también a conocer lo que es el mal. Entonces, toda esa curiosidad y toda esa énfasis de conversación, pues mira, el diablo la llevó a lamentablemente a que ella comiera del fruto. Así que Y nos... y ahí es cuando vemos que ella peca, ¿no? Porque ella come, pero todavía en este nivel, en este punto, todavía Adán no había pecado, ¿ah? Se tardó un tiempo en lo que ella pecó hasta que Adán pecó. Hubo un lapso de tiempo, no sé cuánto tiempo, pero ella, ella fue y le llevó a su marido y él comió también. Pero el G. de White dice que él vaciló en su mente entre comer y no comer. O sea, tú puedes seguir, Edwin. Sí, sí, lo que yo quiero decir es que Eva se puso, como hablé ahorita, ¿verdad? A tratar de pelear por Dios. A tratar, mire, yo soy maestro de educación física y casi siempre cuando usted ve los juegos, cuando uno va a la cancha del contrario, como ellos conocen su cancha, casi siempre ganan, no siempre, ¿verdad? Casi siempre ganan en su cancha. El enemigo estaba en su cancha. ¿Qué hizo Eva? Se metió en la cancha del enemigo. Usted no se mete en territorio del enemigo. Entonces, ¿qué pasa? Se pone que a defender a Dios. A Dios no hay que defenderlo. Él mismo se sabe defender. Entonces, ¿qué pasa? Aquí fue peor porque a Eva fue engañada. Fue engañada, pero el que lo hizo peor fue Adán. Porque Adán, cuando él mira, me imagino a Eva, y esto me lo estoy imaginando. Acuérdense que cuando ellos comen, ellos notan que están desnudos. Y posiblemente, ¿verdad? Dice que la gloria de Dios se impregnaba en su cuerpo. Y ese era como si fuera un vestido de luz que tenían ellos. Y cuando Eva come, ella viene desnuda. Ya Adán sabía que Eva había que pecado. Y como tú dices, vacila en su mente. O sea, cuando ya él sabía lo que había pasado, o sea, él no tiene excusa. Eva no es que tiene excusa, pero fue engañada. O sea, fue por el enemigo. Pero Adán fue porque quiso. Y eso es peor todavía. Eso es peor todavía. O sea, él como que se suicidó en un sentido. O sea, por amor a Eva. Así que vemos, ¿verdad? Que ellos en su mente tuvieron unas dudas, especialmente Eva, unas dudas y pues como que se rebelaron. Y eso fue lo que pasó. Se rebelaron contra Dios. Porque aquel le había dicho, el enemigo, no, el día que tú comas, vas a ser como Dios. Pasa que Dios no quiere que tú seas igual que Él. O sea, ellos querían elevarse. Ese fue. Y cuando mira, también el enemigo, eso era su pecado. Quería elevarse al nivel de Dios. Eso nadie lo puede hacer. Dios es Dios. Nadie puede llegar a ese nivel. Y el enemigo quiso en el cielo hacer eso. Y lamentablemente, pues se rebeló contra Dios. Y Adán y Eva, porque Adán, mira, yo quiero también ser como Dios. ¿Y qué pasó? Comió. Y pues para que el hombre también sea como Dios. Y le dio a Adán. ¿Me entiendes? O sea, cuando tú vienes a ver en un ser que eran perfectos, el enemigo los hizo dudar. Entonces, vuelvo a lo que estaba diciendo ahorita. O sea, mira cuán importante es uno defenderse, pero que sea Dios el que esté de frente. Porque esa gente, los ángeles eran perfectos cuando estaban en el cielo, los que cayeron. Y el enemigo que hizo, los envolvió y los hizo pecar. Adán y Eva eran perfectos también. Y mira lo que pasó. Así que importante, mi querido amigo que me está escuchando, agárrate de Dios. O sea, siempre, cuando venga la duda, cuando venga la dificultad, agárrate de Dios. Porque mira, el enemigo sabe hacer las cosas porque ya tiene experiencia. Ya tiene experiencia. Bien, vamos a la del lunes. El fruto prohibido. Y John, te voy a hacer la pregunta.
¿qué es lo más que le gusta al ser humano? ¿Verdad que es lo prohibido? Por eso es que lamentablemente hay tanta gente, mire, encadenada que no pueden salir de vicios y de cosas, porque le gusta eso, le gusta eso. John, ¿nos puedes tocar esta parte de la lección, el fruto prohibido? Sí, el fruto prohibido, pues estamos hablando de la reacción de Eva, ¿no? Cuando estuvo ahí, cuando la serpiente le estaba hablando. Y dice que vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Debió haber sido un fruto muy hermoso, ¿no? Y árbol codiciable, está diciendo la palabra, para alcanzar la sabiduría. Y entonces tomó de su fruto y comió. Y también dice el versículo, y estoy leyendo el versículo 6 del capítulo 3, que también dio a comer, que también dio a su marido, el cual comió así como ella. El espíritu de profecía nos habla y nos dice que cuando ella venía hacia Adán, en la forma de ella caminar, ya Adán sabía en su corazón que la mujer había comido. ¿Cuál debió haber sido la reacción de Adán? Bueno, si yo veo que ella viene caminando y que ella ya ha desobedecido a Dios, mi deber era hacer lo mismo que José hizo cuando la esposa de Potifar quería obligarlo a que se acostara con él. Debió haber salido huyendo, pero él se quedó allí hasta que la mujer le habló y le dijo, mira, yo he comido del fruto y no he muerto y ahora conozco lo que es el bien y el mal y ya conocía el mal porque ya había comido el fruto. Así de qué cosas más le habrá metido en la mente que Adán tuvo un tiempo vacilando entre comer o no como o no como. Pero dice el espíritu de profecía que en esa vacilación y entre en medio de ese pensamiento, dice que se apresuró, tomó el fruto y comió. O sea, en otras palabras, es como si tú estuvieras en una altura y te vas a tirar al agua en una piscina o así sea en el mar, ¿no? Y tú estás un jato ahí pensando en tu mente, me tiro y no me tiro, me tiro o no me tiro. Pero tú te apresuras y dices, no, me tiro, te apresuraste y te tiraste de cabeza sin pensarlo. Pues eso fue lo mismo que hizo Adán. Se tiró sin pensar las consecuencias que iban a venir después. Vemos aquí, ¿verdad? En la parte del martes, esconderse de la presencia de Dios. Y este es un tema también que tuvimos ahorita, mis queridos amigos, hermano John y yo también. ¿Por qué el hombre se escondió? Bueno, primero es una característica del pecado, esconderse. Porque vemos, ¿verdad? Que hay personas que tú le quieres hablar, John, de la palabra del Señor y rápido se esconden de ti, no quieren hablar contigo de eso. Prefieren que le hablen de cosas malas y de otras cosas, pero tú empiezas a hablarle de la salvación y no quieren saber. ¿Por qué? Porque es una característica del pecado. ¿Qué hizo Adán y Eva? Rápidamente que pecaron. ¿Cuál fue su reacción? Esconderse, esconderse. Y lo que estábamos hablando era que Dios es omnisapiente y Dios conoce, ¿verdad? Las cosas. Pero Dios, como quiera, hace la pregunta. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Por qué te escondes? O sea, Dios lo que quiere llevar es a uno a la reflexión de lo que uno hizo. Dios sabía que el hombre ya había pecado, pero te quiere llevar a reflexionar de lo que tú hiciste, a que te arrepientas de lo que tú has hecho. Por eso es que Dios hace la pregunta, igual que le hace la pregunta a Caín. ¿Y dónde está el hermano? ¿Verdad? ¿Dónde está el hermano tuyo? ¿Dónde está? Y pues, ya Dios sabía lo que había pasado. Y Caín le dice, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? O sea, Dios ya sabía, pero Dios quiere llevarte a que tú reflexiones y que lleve, ¿verdad?, al arrepentimiento también. Y entonces vemos, ¿verdad?, que es importante
que nos demos cuenta de que esa parte Dios quiere, como dijo el hermano John ahorita hablando, darnos el libre albedrío, ¿verdad? Que nosotros escojamos, que queremos. Dios no obliga a nadie. O sea, tú te quieres perder, pues mira, esa es decisión tuya. No, yo te ofrezco la salvación, pero si tú te quieres perder, tampoco, o sea, yo no puedo obligarte a salvarte. Sí, Dios quiere que todo el mundo se salve, pero lamentablemente hay una cosa que Dios no puede hacer y es obligar al ser humano. John, ¿puedes reaccionar, verdad, sobre eso? Claro que sí, mira, esta es la parte que más me gusta, Edwin, porque el hombre come del fruto y la mujer también comió del fruto. Y enseguida, entre ellos notan que están desnudos y se hacen delantares de higuera, ¿no? Entonces ya no estaban desnudos porque se hicieron delantares de higuera. Sacaron hojas y hicieron delantares y se taparon. Ya no estaban desnudos. Pero ahora viene Dios y le dice, ¿dónde estás tú? O sea, Dios es el que los busca a ellos y le pregunta, ¿dónde estás? ¿Y qué le dice a Adán? Ah, escuché tu voz y me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Pero si ya él se había hecho delantares de higuera, él y su mujer, ¿por qué le dice eso? Entonces Dios le dice, ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? Y después le hace una pregunta y después le hace una segunda pregunta. Le dice, ¿acaso comiste del árbol que yo te dije que no comieras? O sea, le hace dos preguntas consecutivas, si tú te das cuenta, ¿no? Y el hombre le dice, oh, la mujer que tú me diste, me dio del árbol y comí. Entonces, si tú no me hubieras dado esa mujer, yo no hubiera comido, Señor. La, eh, la culpa es tuya porque la mujer que tú me diste me dio del fruto y comí. Entonces Dios airó contra la mujer, ¿no? Le dice, ¿y tú qué has hecho? Ah, la serpiente me engañó. Y ahí es donde entramos otra vez en el mismo diálogo, porque Dios comienza por primera vez a maldecir todo lo que él mismo había creado, todas esas cosas que eran buenas en gran manera, que eran perfectos, ahora Dios comienza a maldecir, porque por causa del hombre maldijo la tierra y a la serpiente la maldijo también, porque al Satanás esconderse detrás de una serpiente, ahora la serpiente es maldita. Mira, una serpiente que volaba, ahora tiene que arrastrarse sobre su pecho y comer polvo todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque esa fue la maldición que Dios le echó a la serpiente. ¿Por culpa de quién? Pues por culpa de Satanás. Y vemos, ¿verdad? Volviendo, ¿verdad? A lo mismo. Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estás desnudo? O sea, Dios sabía, pero quiero llevarlos a eso. Le dice, ¿has comido del árbol de que yo te mandé que no comiese? Dios lo sabía. Lo que pasa es que quería llevarlos a ellos, ¿entiendes? Y entonces es un intento, como tú estabas hablando, de justificarse, ¿verdad? A darle echa la culpa a Eva. Y Eva le echa la culpa a la serpiente. Pero cuando tú analizas eso bien profundo, todos le echaron la culpa a Dios. Porque ¿qué dijo Adán? La mujer que tú me diste, ¿a quién le echó la culpa? Y entonces, ¿qué dijo Eva? La serpiente que tú pusiste en el huerto del Edén, ¿a quién le echó la culpa también? O sea, cuando tú vienes a ver, en sus palabras están justificándose. Y hay veces que cuando hay personas que uno los atrapa, ¿verdad? En el pecado y viendo que las cosas están mal, se quieren justificar de lo que están haciendo y comienzan a decir cosas así, cosas bobas como esas, como que justificándose de lo que están haciendo. No, mi querido hermano, pecado es pecado. Y le voy a decir algo, aunque el ser humano lo legalice, sigue siendo pecado. Porque ahora hay leyes, ¿verdad?, que están legalizando el pecado en contra de Dios, ¿verdad?
Pero aunque le pongan una ley en la tierra de que eso es legal, no, para Dios sigue siendo pecado. Y vemos, ¿verdad? Que ahí, para mí, ¿verdad? Fue el primer problema familiar que tuvieron y grande problema, ¿verdad? Adán y Eva. ¿Por qué? Porque empezaron a pelear entre ellos. ¿Y qué pasa? Lamentablemente, lo que pasó, se dividió la familia del cielo, que Dios venía todas esas tardes, ¿verdad? A hablar con sus hijos. Ya se había separado, había una separación. ¿Y qué fue la separación? El pecado. Ya Dios no iba a poder hablar así cara a cara como antes lo hacía. Bien, vamos entonces a la del miércoles. John, a ver si nos puedes comentar ahí. El destino de la serpiente. Aunque comentaste algo, ¿verdad? Pero Claro, pues mira, aquí en el versículo 15 del capítulo 3 dice él un texto que es como una profecía, porque dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, le está diciendo a la serpiente, yo voy a poner una enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Entonces, esa profecía se cumplió, Edwin, porque esa enemistad entre la serpiente y la mujer, ¿quién es la mujer? Pues proféticamente la mujer es la iglesia de Cristo. Entonces, la iglesia de Cristo iba a tener una enemistad con la serpiente antigua llamada Satanás y el diablo. ¿Y quién era la simiente de la mujer? Pues la simiente de la mujer era Cristo. Cristo es el que iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. La serpiente le iba a morder el talón a Cristo, pero Cristo le iba a aplastar la cabeza. ¿Y cuándo fue que Cristo le aplastó la cabeza? Cuando él dijo, consumado es, cuando él cumplió esa redención humana, cuando él murió por ti, por mí, en la cruz del Calvario. Ahí fue cuando Cristo siempre delante del universo entero quedó Satanás vencido. El diablo sí lo llegó a morder en el talón, que fue todo ese sufrimiento que él estuvo en el Hexemaní, que le llegó a decirle al Padre si hay alguna otra manera que el hombre pueda ser salvo sin que yo tenga que morir. Esa era las gotas de sangre que Cristo sudó en el Hexemaní, que necesitaba también que sus discípulos oraran por él y con él. Ese fue la mordidura que Satanás le dio a Cristo, pero Cristo al final le aplastó la cabeza. Así que vemos esta profecía que Cristo le estaba hablando a Eva, cómo se llevó a cabo y cómo se cumplió más adelante. vemos, ¿verdad? Que cuando uno estudia eso, pues Dios se comienza con un juicio, ¿verdad? Un juicio a la serpiente, juicio también a Eva y juicio también a Adán, porque le dijo lo que le iba a pasar, ¿verdad? Y vemos la del jueves, ¿verdad? Que esto es lo que dice el destino de la humanidad. Y dice, en Génesis 3:16 dice, a la mujer le dijo, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor darás a luz. Tener hijos y criarlos podría haber sido algo placentero, pero el pecado lo hizo doloroso. La simiente prometida no vendría sino con trabajo y sufrimiento. Como cabeza del matrimonio, Adán fue responsabilizado de las consecuencias del pecado y la tierra fue maldecida por su causa. En Génesis 3:17 dice, y a él se le anunció el regreso a la tierra de la que fue tomado. Antes de la seguridad de la muerte, Adán se aferró a la esperanza prometida y cambió el nombre de su mujer, Isha. Dice en Génesis 2:23, por el de Eva.
Génesis 3:20, madre de toda la simiente, que les liberaría la maldición de la muerte. Gracias sean dadas a Dios que con su inmenso sacrificio nos ofrece en lugar de la muerte eterna, la vida eterna. Gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Que hizo el plan de salvación, el plan de redención, para que el ser humano pueda ser salvo, ¿verdad? ¿Y cómo lo hizo? Pues con sufrimiento, con sangre. Dio a su Hijo para que tú y yo podamos tener salvación. Así que, mi querido amigo que me estás escuchando, vuelvo y lo repito, mientras hay vida, hay esperanza. Y Dios te está llamando para que te arrepientas de tus pecados, confiésalos a Él y pide perdón y no vuelva, porque Dios no quiere que nadie se pierda, que todos vayan al arrepentimiento, pero lamentablemente hay personas que no lo van a hacer. Y como lo dije ahorita, Dios no te va a obligar, porque aunque la salvación es gratuita, no es obligatoria. O sea, Dios se la da a todo el mundo, pero no te puede obligar. John, ¿nos puedes leer ese texto de porción de Espíritu de Profecía final? Claro que sí, mira, en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 46, dice: la primera indicación que el hombre tuvo sobre su redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el huerto. Adán y Eva estaban como criminales ante el justo juez y esperaban la sentencia que merecía su transgresión, o sea, la muerte eterna. Pero antes de oír hablar de la vida de trabajo y angustia que sería su destino, o del decreto que determinaba que volverían al polvo, escucharon palabras que no podían menos que infundirles esperanza. O sea, voy a poner un punto aquí. Ellos estaban esperando, en otras palabras, esa sentencia, pero lo que escucharon fueron palabras de esperanza. Aunque habrían de padecer por efecto del poder de su gran enemigo, podrían esperar una victoria final. Vemos, ¿verdad? Que a veces hay gente, yo escucho, John, que dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y cuando tú lees, ¿verdad? Desde el Génesis, Dios estuvo desde el principio buscando al ser humano. Dios estuvo desde el principio llevándolos a reflexionar. Dios estuvo todo el tiempo llamándolos, porque ¿quién fue que los llamó al principio? No fueron ellos, Dios fue que los llamó. Siempre ha estado detrás del ser humano ayudándolo. Lo que pasa es que la gente a veces no mira esa parte, no mira que Él se sacrificó y vino a esta tierra y se puso en manos de hombres para que el ser humano pudiera ser salvo. Y la gente no. Una vez yo estaba con un colportor y este colportor llegó a una casa donde no querían saber de Dios, porque un día su niño de 2 o 3 años se salió, cogió la carretera y un carro lo mató. Y esa persona le decía al colportor, ¿dónde estaba Dios en ese momento? A mí no me venga a hablar de Dios. Y me acuerdo las palabras de ese colportor que hizo reaccionar a aquellas personas cuando estábamos en aquella sala. ¿Sabe dónde estaba Dios? En el mismo lugar que cuando sacrificaron, cuando Él sacrificó y dio a su Hijo para que usted y yo podamos tener salvación. Él vio a su Hijo cuando lo estaban crucificando y se mantuvo. ¿Por qué? Porque la raza humana tenía que ser redimida. La raza humana tenía que Él tratar de salvarla. Así que vemos que a veces le echamos la culpa a Dios de muchas cosas, pero examina tu vida, examina las cosas que han pasado y te darás cuenta que Dios siempre está para ayudarnos. Bien, John, las últimas palabras que ya nos vamos. Pues, entonces, yo les invito para la próxima lección
La cosa se va poniendo más interesante porque ahora vamos a hablar de Caín y de los legados de Caín. Así que no se lo pierdan. Bien, y recordando nuestras redes sociales, ¿verdad? Búscanos en Facebook y YouTube. A mi compañero John, Noticiero Morales, y a mí en delvalle.e. Así que importante que nos busquen por ahí, que se suscriban a nuestros canales, ¿verdad? Y denle like, para que ayude a estos ministerios, ¿verdad? Que tenemos nosotros para llevar el mensaje. Así que esta ha sido otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.